Hola, ¿qué tal? Te saludo de Festidi y en esta oportunidad te voy a dar a conocer algunos puntos claves dentro de la sección de audio del Atem Software Control. Esto rige para todos los modelos de Atem Mini. En esta oportunidad utilizaré el Atem Mini Pro. Para eso voy a hacer una conexión desde una consola análoga hacia el Atem Mini Pro y poder verificar la parte del Atem Software Control en la sección de audio. Veámoslo. Para esto utilizaré una consola análoga Phonic AM442D USB, el cual voy a conectar aquí los conectores TS en el L y R, como vemos aquí, y luego vamos a pasar a conectar en el Atem Mini Pro en la parte de mic 1 con el mini jack. Este micrófono lo estoy utilizando aquí y de donde estoy hablando en estos momentos. Pasa por esta ganancia, pasa por todos estos procesos de ecualización, también efectos, el paneo, y aquí está llegando en esta sección del fader. Sale de aquí, coloco la ganancia respectiva que vea conveniente del main principal, le coloco también siempre en 0. Y siempre tengo que estar viendo esta parte de aquí que vendría a ser el búmetro análogo, donde 0 vendría a ser lo óptimo, que es la parte color verde. ¿Puede pasar la parte naranja? Definitivamente que sí. Y este búmetro tiene un máximo de hasta más 10 decibeles. Algunos tienen hasta más 20 decibeles. En este caso tiene hasta más 10. Lo importante es tener una señal óptima, que en este caso debería llegar a los 0 decibeles aproximadamente. Nos dirigimos en el Atem Software Control, en la sección de audio le damos un clic y en el mic 1, donde está conectada la consola análoga en estos momentos, estamos viendo que está activo porque está en color rojo. Aquí en la sección de entrada tenemos una ganancia o digamos una amplificación de más 2 decibeles. Si no tuviera ninguna amplificación, esa señal de audio estaría en 0 decibeles. Así como en el caso del Cam 1, Cam 2, Cam 3, Cam 4. En este caso le coloqué más 2 decibeles. Luego la señal de audio que llega también puede ser retrasada. En este caso le he colocado 0, no hay ningún retraso, no hay ecualización ni dinámica, en este caso ninguna compresión, limitador, compuerta de ruido. Ahora, después llega a esta área donde está el fader. Esta parte de aquí donde voy a bajar en estos momentos es el fader y mi nivel de volumen también está bajando, mi nivel de audio, y ahora lo estoy subiendo. Ahora, si se percatan, si coloco aquí el número 0, se dirige automáticamente a este punto, es un punto encendido. Igual aquí, por este lado también, todos tienen un punto encendido. Esos son los 0 decibeles. Significa que cuando hay 0 decibeles, no hay ningún tipo de amplificación ni atenuación. Tal como llega la señal, no es modificada, pasa tal cual. Entonces, lo que podemos hacer acá es aumentar o disminuir. Ahora, ¿pero por qué 0? Si aquí me envían una señal entre los menos 10 a menos 5, ¿no? Muchos se preguntan esto, ¿no? Está por aquí más o menos. No tiene nada que ver esta parte de aquí con el búmetro. Bueno, sí hay una relación, pero no significa que este fader está entre los menos 10 a los menos 5. El fader en estos momentos tiene otro tipo de parámetro. Entonces, esta es el 0. Ese es el parámetro que tiene el fader. Por lo tanto, esto lo vamos a comparar con lo que existe también en la consola análoga. Vamos a ver la consola análoga y tiene una numeración cada fader. La posición que adopta es saber si amplifica o atenúa. Entonces, o no lo hace. Si no lo hace, estaría en los 0 decibeles, que es en este caso. Entonces, siempre los sonidistas recomiendan que esté en los 0 decibeles. En este caso, yo lo coloqué en los 0 decibeles y aumenté la cantidad que vi pertinente en la parte de esta ganancia, en la sección de entrada. Yo siempre trato de que el nivel de audio esté entre los menos 15 hasta los menos 5. En ese rango trato de siempre emplearlo. Algunos también me dirán que puede estar en los menos 20, por supuesto que sí también.
pero siento una mayor presión sonora si está en el rango entre los -15 hasta los -5. Yo lo escucho bien en realidad. Para mí es suficiente entre los -15 hasta los -5, en ese rango. O sea, los picos que sean a -5. Ahora el -20 llega en verde. Después de los -20 hasta los -10 aproximadamente está llegando en amarillo o naranja. Y después para arriba es rojo. Este de acá lo voy a comparar en estos momentos con la consola análoga. Y para que no se escuche diferencia en lo que yo voy hablando en cuanto a niveles de audio, voy a utilizar como ejemplo esta parte de aquí, que es del mic 2. Entonces voy a decir, si yo coloco aquí 0 decibeles, se coloca en este punto. Y en la consola análoga también tenemos ese punto. En algunas ocasiones la vamos a encontrar con la letra U. Le colocamos ahí 0 y no se está atenuando ni se está amplificando esa señal. Si yo le coloco 10 aquí, fíjense lo que sucede. Es el máximo. Igual también en la consola análoga tiene sus 10, su número 10, que es el máximo. Igual si le coloco el -10, vemos tanto en la consola análoga como en esta consola digital que también adopta este punto. Igual aquí también. Si le coloco -20 y si lo bajo completamente, -infinito, al igual que la consola análoga que también tiene su fader y esos parámetros que en este caso son los -infinito. No se logran visualizar acá los números definitivamente, pero son puntos de referencia que nos pueden ayudar muchísimo. Entonces no significa que el fader al estar aquí está entre los -10 a los -5. Está en 0, como ven aquí. También me parece importante destacarlo, es que los búmetros digitales son diferentes en cuanto a unidades de medida que los búmetros análogos. Yo en estos momentos estoy viendo que el 0 en el búmetro digital tenemos como un punto máximo, más de eso no puede llegar y ya está en rojo a partir de los -10. Entonces es un sistema completamente diferente al búmetro análogo. En el búmetro análogo tenemos al 0 como un punto óptimo y puede pasar de eso a 2 puntos más. Puede ser +2, +5 y no hay ningún problema también. Puede llegar a esos picos. Un punto muy importante aquí es ver los colores. Si de repente yo no tengo mucho conocimiento en cuanto a las numeraciones que están aquí o no entiendo lo que es un búmetro digital y un búmetro análogo, lo cual hay una diferencia, entonces me conviene en todo caso ver los colores. Siempre el verde estamos bien, el anaranjado ya estamos amplificando la señal definitivamente en el anaranjado o amarillo, y en el rojo ya es una zona crítica donde no podemos estar mucho tiempo. Puede llegar ahí sin ningún problema, pero no podemos estar mucho tiempo. Ahora, la unidad de medida del análogo, por ejemplo, en el búmetro análogo, que es diferente al búmetro digital, son los dBus. En el caso de las consolas digitales, son los dBFS, Full Scale. Hay una gran diferencia ahí. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a este canal y le des un like a este video. Muchas gracias.